Bueno, pues tengan todos muy buenas tardes a cada uno de los participantes del día de ahora. Me alegra poderlos saludar nuevamente. En esta ocasión estaremos apoyando en este día y ahora tenemos un gran activista acompañándonos el día de ahora. Él se llama José Villatoro, a quien le damos la gran bienvenida a este ciclo de entrenamiento climático de jóvenes y de manera virtual. Así que para platicarles un poquito más de quién es José Villatoro, él es un activista por los derechos humanos y el medio ambiente. Estudiante de segundo año de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales. Recientemente, él ha sido delegado juvenil en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 2.5 y la Asamblea Global de Juventudes sobre Medio Ambiente en Nairobi, África. Delegado juvenil para el Youth for Climate, Driving Ambition y la reunión preparatoria de la conferencia de las partes 26, Pre-COP 26 en Milán, Italia, y además fue coordinador y compañero nacional y delegado juvenil de la 16 Conferencia de la Juventud sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Fundador del colectivo socioambiental y climático Voces por el Planeta, embajador del Clima 2021, del Grupo del Banco Mundial, embajador del Pacto por el Clima de la Unión Europea y parte de otras organizaciones a nivel local, nacional e internacional. Así que le damos la bienvenida a José Villatoro y desde ya muchas gracias por estarnos acompañando el día de ahora y esperamos que se queden hasta el final de la sesión porque se tienen muchas sorpresas y los esperamos. Así que muy pendientes. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, espero de que me puedan escuchar. Es un placer para mí poderles acompañar el día de hoy. Siempre es un gusto poder compartir más conocimiento, ¿verdad? Esparcir el conocimiento, el poco conocimiento que uno pueda tener. Y otro punto, espero de que me puedan ver. Hace pues un tiempo tuve un problema con la cámara, entonces posiblemente me hago para acá, está borrosa, entonces prefiero estar de este lado para que me puedan ver un poco más, pero lo importante es que pues me puedan escuchar y puedan ver la presentación. Eh, Como ya lo mencionaban, mi nombre es José Villatoro, yo tengo 20 años, yo soy de Guatemala, entonces ya mencionaron un poco más de lo que he estado haciendo durante estos 2 años, un año y medio, posiblemente, entonces también para animarles para que se sigan involucrando en estos temas que son muy importantes. Y otro punto es de que a mí personalmente no me gusta como dar las conferencias muy teóricas, sobre todo si es con juventudes, entonces vamos a hacer un poco más participativos. Espero que de su parte, de que de ustedes pues puedan ser bastante participativos y participativas. Entonces, si pueden encender las cámaras también, súper bien, porque así tenemos esta interacción cara a cara, ¿verdad? Que no la podemos hacer física, pero sí virtual. Entonces, el tema de hoy, pues, en lo que me hablaron para compartirles, me avisan si se mira la pantalla. Eh, Fue negociar como una práctica del liderazgo. Entonces ese va a ser como el tema del día de hoy. Sin embargo, para poder iniciar y para poder quitarnos todo ese estrés que posiblemente podemos tener, me gustaría que en el chat puedan poner del 1 al 9 que en qué escala de Michi, del gato, se sienten hoy. Entonces eso me gustaría iniciar, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden ir colocando. De mi parte estoy como el 5 con unas ojerotas, y estoy como el 8 posiblemente de tanto estrés. Entonces, ahí me gustaría verles. Ok. 7, 8, 2, súper bien, 5. Ok. 7, un 2, un 1. Ok. Ay, quisiera ser el 2 y el 1. Ay, ahí está. Entonces, este espacio va a ser para que también se desestresen y puedan aprender. Entonces, quienes puedan poner la cámara, súper bien. Bienvenidos y bienvenidas.
y ahí pueden seguir comentando, ¿verdad? Entonces, prosiguiendo, para iniciar también me gustaría hacerles una reflexión del por qué el día de hoy ustedes están acá. Tienen un propósito, una causa, quieren lograr con esto algo, entonces lo pueden ir colocando en el chat. ¿Cuál es como el objetivo o su propósito de estar el día de hoy acá? Por ejemplo, sus propósitos pueden ser como preocupación, frustración, ansiedad que nos genera pues nuestro futuro y también la verdad que está afectando a todo lo relacionado al cambio climático, medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, entre esto puede ser la pérdida de la biodiversidad, la extinción de especies como la fauna, la flora, etcétera. Nos pueden estar afectando las inundaciones, las sequías o los extremos calurosos. Por ejemplo, ahorita acá está demasiado caluroso, entonces posiblemente puede ser eso. Entonces lo pueden ir colocando ahí en el chat. O posiblemente como tormentas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hace un tiempo tuvimos las tormentas de Tayota, entonces posiblemente quieren empezar se dieron cuenta de que esto era un problema que se repite cada cierto tiempo y ustedes quieren empezar a actuar. Entonces, o simplemente quieren ser ustedes parte del cambio, ¿verdad? Entonces, a través de esto, ¿por qué están ustedes el día de hoy? Como se los mencioné al principio. Entonces, si lo pueden ir escribiendo ahí en el chat, algo súper rápido, súper concreto y súper bien, ¿verdad? Entonces, como no me gusta hablar solamente a mí, me gustaría que dos personas, una chica y un chico, a ver quién es valiente, nos puedan contar, pues, ¿cuál es ese objetivo principal de por qué ustedes quieren empezar a formarse como agentes de cambio en el ámbito climático y ambiental? Entonces, dos personas súper valientes ahí. A ver, si no vamos a nombrar. No me gusta hacer eso, pero ok, vamos a ir viendo. O tal vez nos puedes ayudar, ¿no? A decidir quién. José, por aquí en el chat menciona, quiero ser parte del cambio y me preocupa el futuro de nuestro planeta en general. Lo menciona Ok, Armando y Catherine menciona, yo estoy preocupada por la pérdida de especies. ok, súper bien. Ok, entonces ahí, pero sí me gustaría que dos personas hablaran a viva voz. A ver quién se anima. Ok, si no, pues no los vamos a obligar, pero sí me gustaría escucharles. Entonces, también otra parte muy importante, además de qué es nuestro motivo, entonces el poder empezar a conocer desde cuándo se empezó a hablar acerca de medio ambiente y cambio climático, que es algo que posiblemente las definiciones sabemos qué es, o pues las hemos vivido, visto, etcétera, pero es muy importante desde qué tiempo hemos venido con ello, ¿verdad? ¿Qué conoces sobre qué es el cambio climático, verdad? Como hay un montón de temas que se interrelacionan con lo que es el cambio climático. También conoces sobre y cuáles son algunos espacios de participación y de toma de decisión a nivel internacional en materia climática. Es algo muy importante que debemos de conocer. En muchas ocasiones no sabemos cuáles son estos espacios, porque primero, no hay muchos espacios en nuestro país y por lo mismo estos espacios no se nos da la oportunidad de poder acceder a ellos. Dos, la falta de información que muchas ocasiones pues quizá tenemos, pero eh, eh, estos dos temas son como muy eh, grandes, entonces el abordar requiere como cierto tiempo, cierto estudio, estar como investigando y pues de esta forma ya uno se acerca a ello, ¿verdad? Conocer sobre tratados internacionales climáticos o ambientales, que es algo que también muchas ocasiones no conocemos, lo cual es muy importante para poder empezar a actuar en estas negociaciones que se van dando como tal, ¿verdad? Desarrollar nuestro liderazgo como tal. Ya algo también muy importante es antes de empezar
como, pues, como una práctica de liderazgo, la negociación, que no precisamente siempre la negociación va a ser como algo principal dentro de nuestro activismo, ¿saben? Eh, Algo que he dicho siempre es de que todo lo internacional se tiene que aterrizar a nivel local y nacional, que es muy importante lo que estamos haciendo a nivel local, porque estas acciones van sumando y a veces suman muchísimo más que a nivel internacional por la falta de ambición que tienen nuestros gobernantes, ¿verdad? Nosotros podemos hacer más, e incluso pese a las deficiencias que podamos tener como juventudes, como falta de financiamiento, falta posiblemente de herramientas útiles para poder desempeñar talleres, etcétera, ¿verdad? O talento humano también puede ser otra cuestión que nos puede estar afectando. Sin embargo, ya mencionando todo esto y leyendo un poco más de cuál es su interés acá, que es súper bien y me encanta, vamos a empezar, ¿verdad? Yo les quiero hablar un poco de la historia y todo, entonces no lo quiero hacer tan teórico porque no me gusta, y aunque sí requiero, pues, ciertos tecnicismos, etcétera. Pero la historia fue que su inicio se dio en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, cuyo objetivo era la aprobación de una declaración intergubernamental sobre el medio ambiente o un documento de principios básicos en materia de derecho ambiental internacional. Y de esta manera fue desde que empezó con la creación de la Declaración de Estocolmo y el Plan de Acción para el Medio Humano. Pero ustedes dirán como, ¿qué es la Cumbre de Estocolmo? Entonces, justamente en esta conferencia se le da el nombre de Cumbre de Estocolmo porque se realizó en Estocolmo, en Suecia, ¿verdad? Esta fue desarrollada en el año de 1972 y pues esta fue considerada la primera cumbre global en materia de medio ambiente y punto de inflexión en la discusión y el desarrollo de la legislación al respecto como tal, ¿verdad? Entonces, si vemos desde ahí, se empezó a hablar de lo que era medio ambiente, cambio climático, etcétera. Entonces, justamente en esto, en este año que es 2020, se conmemoran los 50 años de esta cumbre, lo cual es muy importante para nosotros, ¿verdad? Que estamos interesados en medio ambiente, cambio climático, ¿verdad? Justamente ya se tuvo la primera parte para jóvenes, se tuvo en Nairobi, Kenia, África, hace unas 2 semanas atrás, en la cual pues pudimos intercambiar algunos puntos de inflexión justamente ahí para poder tener algunas propuestas claves que se van a sumar a otras propuestas que se van a tener. Esta se va a realizar justamente en Suecia, Estocolmo, bajo el lema de un planeta sano para la prosperidad de todos, nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad. Entonces, pero ustedes se preguntarán, ¿qué es Estocolmo más 50? Pues ya tendrán una idea más o menos, que es una reunión internacional, la cual se va a celebrar como aportación a la dimensión ambiental del desarrollo sostenible a fin de acelerar el cumplimiento de los compromisos en el contexto de la década de acción y resultados a favor del desarrollo sostenible, incluida la recuperación sostenible tras la pandemia de enfermedad por coronavirus. Justamente ahorita nosotros estamos en la década de acción, cuando nos referimos, pues, inició 2020, termina en 2030 con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, a través de esto se van, eh, es muy importante que les comente. Ahorita hay diversos diálogos, los cuales pues unos ya fueron, creo que otros van a ver, Estocolmo se dividió en tres diálogos. No me acuerdo ahorita bien exactamente el nombre porque son muy largos, pero justamente abarcan diversos temas. Es muy importante porque en diversos países, no sé si en El Salvador lo vayan a hacer, pero en diversos países están teniendo consultas nacionales para que se lleve una propuesta país a nivel internacional, ¿verdad? Hacia Estocolmo. Yo soy punto focal de Guatemala, entonces justamente he estado trabajando en estas 2 últimas semanas en cuanto a los talleres para jóvenes que
principalmente no estaban, solamente estaban para ciertos sectores. Entonces, mandé la propuesta y la aprobaron, entonces vamos a tener justamente los diálogos para jóvenes justamente, y se van a separar, que son 3, y vamos a, posiblemente estamos luchando para que los resultados y la propuesta concreta de ello, pues se pueda integrar a la visión país de la delegación nacional, ¿verdad? Que acá pues no existe como un espacio institucional para jóvenes en cuanto a ser delegados juveniles, sino que, por ejemplo, yo he sido delegado juvenil, pero no por parte del gobierno, ¿saben? Entonces, eso también creo que en El Salvador tampoco tienen ese espacio institucionalizado y que han estado luchando el último año. Entonces, es muy importante recalcar que hay que presionar para que haya un espacio de juventud dentro de esto, porque pues no lo hay. Entonces, justamente, eh, no sé cómo lo estén trabajando allá o en diversos países pues no han iniciado el proceso o no lo van a iniciar, no estoy seguro. Por ejemplo, Ecuador ya empezó justamente la semana pasada, entonces ya presentaron como esto. No sé si van a tener espacio para juventudes, pero ahí está justamente con esto. Y justamente en la Declaración de Estocolmo, la que les mencionaba, que ya va a cumplir 50 años, lo cual establecen fundamentalmente principios, metas y objetivos de política ambiental y un plan de acción que incluye referencias al cambio climático, y por primera vez también se advierte a los gobiernos sobre las actividades y repercusiones de estas sobre el clima como tal, ¿verdad? Entonces, desde ahí empezamos a hablar nosotros de cambio climático. También acá en esta cumbre se creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En inglés es UNEP y en español es PNUMA, que justamente también este año cumplió los 50 años, que fue celebrado en la Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Nairobi, Kenia. Entonces allá se conmemoró también los 50 años. Que más adelante les voy a hablar de lo que es la Asamblea. Entonces, ¿cuándo se empieza a hablar de cambio climático? Entonces, justamente se empieza en el año de 1979, cuando la Organización Meteorológica Mundial organiza la primera conferencia mundial sobre el clima para poder evaluar las consecuencias existentes sobre el modo del aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero. Ok, pausa. Si alguien no sabe algún término, lo puede colocar ahí y yo se los puedo explicar. En la atmósfera podría provocar un incremento de la temperatura media global a través del club. Esto pues lo hizo a través del grupo asesor de gases de efecto invernadero. Entonces, esta conferencia reconoció que la expansión de la continuidad de las actividades del hombre en la Tierra puede causar importantes cambios regionales y también globales del clima como tal. También, al ser fundamentalmente una reunión de carácter científica, no ofreció como estas recomendaciones políticas, que tiene que haber una intervención de político científico para poder generar estos acuerdos internacionales en materia ambiental. Y pues no causó como un interés como muy global en cuanto a la toma de decisiones, ¿verdad? Que acá pues les coloco el autor para que vean que sí es verídico. Entonces, justamente esto, desde acá se empieza a hablar desde la primera conferencia, ¿verdad? Luego, también, ¿desde cuándo se empieza a hablar de desarrollo sostenible? Justamente esto, para poder responder a esta pregunta, nos vamos a ir años atrás y vamos a mencionar el informe de Brundtland o Nuestro Futuro Común, que es el informe en donde lo podemos encontrar, que se da a conocer a través de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, que fue creada en el año de 1983 por la Asamblea General de Naciones Unidas para poder revisar las tendencias mundiales sobre medio ambiente, ¿verdad? Pero, ¿por qué es importante este informe? Este informe pues fue un hito relevante en la historia global en materia de medio ambiente, dado que por primera vez se hablaba de esta estrecha relación entre el bienestar humano y el estado del medio ambiente. Entonces, no sé si hay alguien acá que nos pueda decir la definición de desarrollo sostenible. A ver,
Bueno, no me queden mal, por favor. Los vamos a colgar. No. Acá en el chat para leer. Ok, se los voy a dejar ahí para que la coloquen y luego la leemos. Yo continúo, pero eso se tiene que resolver. Entonces, en el año siguiente, en el año de 1988, hay una gran preocupación justamente sobre el calentamiento global, pues las variaciones del clima estaban destrozando la capa de ozono. Entonces, conforme a este escenario, la Asamblea General de las Naciones Unidas pues aprobó una resolución la cual pedía la protección del clima para las generaciones actuales y futuras de la humanidad. Entonces ahí también hace referencia a lo que es el concepto de desarrollo sostenible como tal. Entonces, eh, veo que no lo colocaron. Entonces, o sí, ok, Ahí está. ok. Menciona, José, que por ahí Leslie creo que menciona. No, ahí está. Es satisfacer las necesidades de una generación, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Y Víctor menciona, es la facultad de satisfacer las necesidades humanas en el tiempo presente, sin que ello implique comprometer la satisfacción de necesidades futuras. Exacto, y justamente eso es, en palabras sencillas y nuestras palabras, ¿verdad? Que es el desarrollo que permite poder satisfacer nuestras necesidades actuales, presentes, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para poder satisfacer sus propias necesidades, ¿verdad? Entonces, desde ahí hablamos que este desarrollo mantenga un equilibrio entre las dimensiones económico, social y ambiental como tal, ¿verdad? Entonces, gracias a esto y desde ahí, pues se establece el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, más conocido como el IPCC, que posiblemente ustedes ya han escuchado brevemente sobre estos informes que nos alteran cada vez que salen a la luz. Justamente hace poco salió un documento de parte del IPCC donde nos amplía más información sobre las repercusiones del cambio climático en nuestra sociedad como tal, ¿verdad? Entonces, esto fue el IPCC a través de aquí, reemplazó al grupo asesor en gases de efecto invernadero, justamente el anterior que estaba como viendo toda esta parte de los gases invernadero para que no se, primero, para verificar cómo estábamos, ¿verdad? Y segundo, para poder brindar algunas recomendaciones. Sin embargo, acá pues ya vemos como esta diferencia que ya es como más enfocado a cambio climático como tal. Entonces, este pues fue creado en 1985 para poder orientar y evaluar la información científica existente en la materia como tal, ¿verdad? El IPCC fue establecido con el mandato de poder proporcionar evaluaciones científicas coordinadas a nivel internacional sobre la magnitud, ritmo y posibles repercusiones ambientales y socioeconómicas del cambio climático y poder dar recomendaciones para una respuesta como tal, ¿verdad? Entonces, esta, pues, fue fundamental dentro de la historia que tenemos ahora de las cumbres climáticas, documentos, etcétera, porque se inició a través de este proceso, ¿verdad? Entonces, este, pues, es una entidad intergubernamental destinada a realizar informes y alertar a los líderes y representantes de gobierno los efectos del cambio climático y opciones para hacerle frente al cambio climático. Entonces, es una definición como más corta, más sencilla y un poco más comprensible. Entonces, el funcionamiento es que pueden formar parte de él todos los países miembros de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial, en la cual pues son parte del IPCC. Están a cargo de ellas dos, en el cual pues de manera actual los países que forman parte de él se reúnen en una sesión plenaria
en una instancia deliberativa donde se aprueba el programa de trabajo del IPCC y dependiendo del momento se pueden revisar, aceptar, la pueden adoptar y la pueden aprobar los informes elaborados por este comité. Okay. Ok. Y prosiguiendo, acá está como la estructura del IPCC, que como les mencionaba, está a cargo de la ONM y el UNEP, que es el United Nations Environment Program, que en español es eh, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, justamente también esta se celebra cada 2 años, la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y en el cual va algunas recomendaciones. Este año se aprobaron más de 14 resoluciones y se aprobó una resolución en donde nos menciona que para el 2024 vamos a tener un acuerdo jurídicamente vinculante en materia de plásticos. Entonces, justamente la contaminación plástica es uno de los problemas que más nos ha afectado en la actualidad. Entonces, vamos a tener este acuerdo para el 2024. Esperemos que se lleguen a un consenso. Y acá intervienen la mesa del IPCC, el comité ejecutivo del IPCC, la secretaría del IPCC. Está conformado por 3 grupos y un grupo especial. El primer grupo de trabajo tiene bases físicas, trabaja las bases físicas. El segundo grupo de trabajo está a cargo de impacto, adaptación y vulnerabilidad. Y el grupo de trabajo número 3 está a cargo de mitigación del cambio climático. Y el grupo especial se encarga de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Eh, Esto nuestros países, o bueno, bien los ministerios de ambiente en nuestros países tienen a cargo presentar a cada cierto tiempo estos inventarios de gases de efecto invernadero, el cual también lo van relacionando con los objetivos de desarrollo sostenible, con las metas y los indicadores. Y por ejemplo, acá en Guatemala yo les puedo mencionar que también lo relacionaron con el calendario Cactú y la agenda Cactú, que es Maya, que es para el 2032, que justamente lo trabajaron así para poder incorporar esta visión eh, eh, ancestral, ¿verdad? Que que tenemos, y en la cual pues personalmente pues sí, o sea, me puse alegre cuando lo integraron porque es muy difícil que un país o un gobierno como los que tenemos en el Triángulo Norte pueda hacer esto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nuestros países, por ejemplo, del Triángulo Norte, son quienes emiten menos emisiones de gases de efecto invernadero, al igual que otros países del sur global. Cuando estoy hablando del sur global, es cuando todos estos países que han sido saqueados, explotados, etcétera, por los países que tienen mayor poder. A estos países de mayor poder se les conoce como países del norte global, como tal. Entonces, hacer esta diferencia para poder ver. Sin embargo, tampoco es una excusa para que nuestros países no puedan trabajar como estos inventarios y puedan pues adaptarse a lo que están diciendo a nivel internacional como transición justa, empleos verdes, justicia climática, etcétera. Entonces, pues cada uno de estos grupos de trabajo tienen unidades de apoyo técnico como tal. Además, también se le reconoce a los autores contribuyentes y a los revisores. Justamente, así como nosotros, personas de 23, 24, personas jóvenes, han sido parte de la revisión del IPCC. Entonces, ya han estado involucrando en los últimos años, últimos 2 años posiblemente, en la revisión de este informe que, como les mencionaba, es hasta cierto punto un dolor de cabeza cada vez que lo sacan. Entonces, prosiguiendo, en el 1990 el IPCC publicó su primer informe de evaluación en el que confirma que la amenaza del cambio climático era real. Sin embargo, no establece como conclusión que este era atribuible a las actividades humanas sobre la Tierra, ¿verdad?
Ahí no mencionaban que nosotros como seres humanos éramos los culpables del cambio climático, sino que se pensaba que era pues natural, ¿verdad? Lo cual no. No obstante, este informe fue de gran relevancia para el desarrollo de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima en ese mismo año y 3 meses después del lanzamiento en Ginebra, que fue celebrado en Ginebra. Fue un acuerdo para establecer un tratado mundial al respecto, ¿verdad? Que incorporara todas estas visiones. Entonces, en este contexto, la Asamblea de Naciones Unidas aprueba la resolución 45-212, en que se pone oficialmente una marcha a la creación de una convención sobre el cambio climático bajo la dirección del Comité Intergubernamental de Negociación. Y esto ya es lo que nos estamos acercando a lo que hoy vemos como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces, luego de esto se vino la Cumbre de la Tierra, que es como mayor conocida, pero su nombre como más extenso es Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Esta fue realizada en 1992 con el propósito de promover un mayor desarrollo del derecho ambiental internacional, justamente. Además, buscó examinar la viabilidad de poder determinar los derechos y obligaciones generales de los estados en una carta, proclamación o declaración que incluyesen las conclusiones de todas las conferencias, de las conferencias anteriores que ya hemos hablado. Y finalmente, se dio a conocer la Carta de la Tierra, que este documento inicialmente no fue aprobado por el rechazo del Grupo 77. Acá me gustaría hacer un paréntesis. La Carta de la Tierra todavía podemos ver algunos grupos que surgieron de ahí. Creo que hay un grupo en específico, entonces lo pueden buscar ahí en redes sociales, que ellos han estado dando algunos cursos. Está en inglés y creo que está en español. Entonces, como mencioné. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es este grupo del 77? ¿Por qué no permitieron que fuese aprobado? ¿Verdad? ¿O por qué lo rechazaron? Entonces, para empezar, el grupo del 77 reúne a la gran mayoría de los países denominados en desarrollo, justamente, y a China. Entonces, ya se imaginarán por qué. Desde cuando ya menciona uno a China, ya saben. Entonces, ahora, ¿por qué lo rechazaron? Justamente lo rechazaron porque, escuchen muy bien, se daba prioridad al medio ambiente por sobre el desarrollo. En este contexto, justamente, y luego de varias rondas de negociaciones, se decidió adoptar el formato de la declaración, pero no fue jurídicamente vinculante. O sea, imagínense que el Grupo 77 lo rechazó justamente porque ponía en el centro de toma de decisión al medio ambiente. Entonces, como pues países en desarrollo y China, pues querían más riqueza, como siempre lo han querido, entonces pues no lo permitieron. Y no fue jurídicamente vinculante justamente porque no están obligados a cumplir lo determinado en lo que está la Carta de la Tierra. Entonces, justamente a través de esto se dio la Declaratoria de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que esta declaratoria, eh, la Cumbre de la Tierra fue realizada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Entonces, de ahí surgió esta Declaratoria de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que contiene 27 principios y pues, como les mencionaba, no fue un documento jurídicamente vinculante, pero sí es un documento de derecho internacional pues relevante en la medida que logra un consenso político y establece el punto de partida en torno a los principios eh, ambientales internacionales y debates sobre cuestiones medioambientales globales específicos, incluido el cambio climático. Entonces, de acá posiblemente si algunos han escuchado sobre el Acuerdo de Escazú, ¿han escuchado del Acuerdo de Escazú? A ver, pongan ahí sí o no en el chat. Entonces, si han escuchado, ustedes sabrán que el Acuerdo de Escazú surge de esta declaratoria, justamente de uno de sus principios,
que uno de sus principios es poder tener el acceso al acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales como tal. Entonces, el Acuerdo de Escazú surgió de ahí. Y el Acuerdo de Escazú, pues sí es jurídicamente vinculante. Entonces, a pesar de que la carta... Perdón, José, fíjate que mencionan que no lo conocen. ¡Oh, qué Y triste! no. Para que así nos... Ok, súper. Ok, el Acuerdo de Escazú, como les mencionaba, su nombre es... Ok, es muy largo, a ver si me acuerdo. Es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe. Este surge de uno de los principios de la Declaratoria de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de lo cual pues son estos tres puntos principales que se colocan, que se mencionan en el título. Este tiene su nombre, Acuerdo de Escazú, porque fue adoptado en la ciudad de Escazú, San José, Costa Rica, en el 2018. Tuvo la apertura firma justamente en ese mismo año y posteriormente los países pues podían firmarlo y ratificarlo, ¿verdad? Ha sido como una lucha constante con el Acuerdo de Escazú, porque los países, algunos no han querido ni firmarlo ni ratificarlo. Y el tiempo de firma pues ya pasó, entonces en vez de firma es adhesión. Este tiempo de la firma fue en el 2020 justamente y pues ahora solamente lo pueden adherir y lo pueden ratificar. En la actualidad fueron 24 países quienes lo firmaron, ¿verdad? En la sede de Naciones Unidas el 27 de septiembre de 2018 en Nueva York, justamente. Entonces, a través de estos países, únicamente 12 países lo han ratificado. 12 países. Además, justamente hace unos días Chile lo adherió, entonces todavía está en ese proceso. Pero para que entrara en ratificación o entrara en vigor el Acuerdo de Escazú como en la región, en los países que lo ratificaron, en uno de los artículos del Acuerdo de Escazú mencionaba que se necesitaba de 11 ratificaciones para que entrara en vigor. Justamente entró en vigor el año pasado, en el 21 de abril, el 21 de abril, el 21 o 22, no me acuerdo, pero fue el Día de la Tierra. Entonces, justamente, pues ahí lo pudimos ver. Sin embargo, otros países todavía no lo han adherido ni ratificado. Tal es el caso de El Salvador y Honduras, que no lo han adherido. Y en el caso de Guatemala, no lo han querido ratificar. Este acuerdo, pues, nos brinda protección para las y los defensores del medio ambiente, la naturaleza, la tierra y el territorio. Es decir, les da esta protección legal para que puedan actuar a favor del medio ambiente, también a nosotros que no se nos vulnere como nuestro derecho a vivir en un medio ambiente sano y en el cual nosotros podamos participar si algún proyecto que se esté realizando está afectando tanto al medio ambiente como a nosotros. Entonces nos podemos involucrar en esto, lo cual es muy importante. Entonces, es un breve resumen de lo que es el Acuerdo de Escazú, pero pues para que lo tengan claro. Siguiendo, pues desde ese entonces ha servido como marco normativo mundial para la ejecución de reuniones mundiales sobre el medio ambiente posteriores como la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible o mayor que tuvo lugar en Johannesburgo en 2002 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 en 2012. Justamente desde esta fecha de Río+20 en 2012 fue que se empezó a ver lo del Acuerdo de Escazú, como para mencionarlo, ¿verdad? Entonces, desde esa fecha, si bien estaba la declaratoria y se tomaron estos principios, fue en esta fecha que empezaron todas estas negociaciones para tener un acuerdo regional que es único en su tipo y es el único en el mundo que posee estas disposiciones generales. Entonces, prosiguiendo, que a mí me gusta hablar, de aquí salieron los objetivos de desarrollo del milenio. No sé si lo conozcan, pero brevemente vamos a pasar rápido. Estos objetivos pues antecedieron a los objetivos de desarrollo sostenible. Justamente eran solamente 8
también con metas, etcétera, lo cual nos pues daba una apertura justamente a esto. Pero vamos a tocar justamente el número 7, que este nos habla de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, entre los resultados que se vieron dentro de esto, están pues justamente los objetivos del milenio, la Agenda 21, que antecede a la Agenda 2030, y pues como el mayor logro fue tener la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es la que nosotros abarcamos más, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, también otra convención, la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación. Entonces, justamente, ahorita Marco esta nos da bastante, y justamente también las tres tienen sus COPs, entonces es muy importante mencionar lo que son diferentes, o sea, cada año se realizan cada cierto tiempo, pero son muy diferentes. Incluso como los procesos de poder acceder a ellos son totalmente muy diferentes. Por ejemplo, un contraste que les puedo mencionar fue de la COP, por ejemplo, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o bueno, en corto su nombre, COP de Cambio Climático. Y la COP de la Asamblea sobre Medio Ambiente es muy diferente, porque sobre medio ambiente es un poco más burocrático, los espacios de participación son muchísimo más limitados, uno no puede hacer como manifestarse o hacer protestas que no estén autorizadas antes de, porque esto pues puede hacer que tengan algunos problemas. Caso contrario, con las COPs de cambio climático, un ejemplo es la COP 26 del año pasado, donde hubieron muchísimas más protestas que otros años. Entonces, justamente ahí. Y siguiendo, vamos con la convención. La convención pues es como un marco básico para nosotros. Esta inicia sus funciones el 21 de marzo y 3 meses más tarde de que 50 países o partes pues lo ratificaron, la convención a nivel nacional y presentaron estos documentos a nivel internacional, pues inició sus funciones, ¿verdad? Este tratado pues reconoció la existencia del cambio climático inducido por el hombre y dividió a los países en 3 grandes grupos, según sus diferentes propósitos, ¿verdad? En particular, también otorgó a los países la principal responsabilidad de combatir el cambio climático. Sin embargo, no especifica cómo. Entonces, como pueden ver acá en el verde, acá está como el objetivo principal de la convención, que es justamente lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Entonces, como pueden ver, eso está establecido en el artículo 2. Entonces, también para que lo tomen en cuenta. Y justamente ya llegamos acá a las cosas. Ah, no, perdón. Pero antes me gustaría mencionarles que esta está ratificada por 197 países y pues esta ha sido como un avance significativo en el compromiso para poder hacer un frente al cambio climático como tal, ¿verdad? Entonces, su objetivo pues es realmente vago porque realmente lo que importa es cómo están actuando los países a nivel nacional para poder lograr y cómo los países del norte global pues porque ellos tienen la mayor responsabilidad de todos los efectos de gases de efecto invernadero. Y pues ahora sí, pasamos a las conferencias de las partes. Quizá algunos ya sabrán como que es un poco, tal vez otros no, pero pues las conferencias de las partes pues se celebra desde el año de 1995 cada año, en la cual los miembros signatarios de la convención, donde van los miembros signatarios de la convención, ¿verdad? Entonces, la convención pues está ratificada por 197 países y la organización de la COP va rotando entre las 5 regiones que ha establecido Naciones Unidas y en circunstancias
Por ejemplo, también se va rotando la presidencia. El año pasado le tocó a, a Reino Unido. Anteriormente le había tocado a Chile, pero por los disturbios que hubieron en Chile, se pasó a Madrid. Entonces, fueron entre dos países. Y actualmente la número 27 se va a celebrar en Sharm el Sheikh, en Egipto. Entonces, justamente se va rotando, pero si el país anfitrión, por ejemplo, no cuenta como con la infraestructura para tener una COP, porque tener una COP es, o sea, es, es muy grande. Acá pues tenemos a Blanca, que ya fue, entonces eh, es muy grande, o sea, allá sí está la zona azul y la zona verde, que la zona azul pues nos deja pues acceder y la zona verde no tanto. Tenemos que tener acreditaciones que van a PARI, que es como de gobierno, PARI Overflow, que es como de parte de gobierno, pero que uno no puede negociar. También está de prensa, de observador, como sociedad civil, organizaciones, etcétera. Entonces, pues va a depender de nuestra acreditación, ¿verdad? Entonces, justamente si no se cuenta con esta infraestructura, se va a realizar en la Secretaría en Bonn, en Alemania. Entonces, durante las COP se han abordado pues diversos protocolos como tal, mecanismos y procesos para poder atender a las causas y responder a las consecuencias del cambio climático e impulsar la aplicación práctica y eficaz de lo dispuesto en la convención. Hasta la fecha, pues se han realizado 26 reuniones. Entonces, acá les tengo una línea de tiempo hasta la COP. No vamos a tocar todas las COPs porque nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, seleccioné como algunas. Posiblemente de las más relevantes que han habido. O otras no, ¿verdad? La primera, como les mencioné, fue en el año de 1995, que fue la COP 1 en Berlín, en el cual pues se dio el mandato de Berlín. En el 1992, la COP 2 fue celebrada en Ginebra y acá no, o sea, no fue como los resultados esperados no fueron los que se deseaban y no se contó ningún acuerdo para poder reducir los gases de efecto invernadero. En la COP 3, que fue celebrada en Japón, acá viene el protocolo de Kioto, que es muy importante protocolo, porque nos menciona el reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de países industrializados, eh, al menos en promedio 5%. Entonces, esta, como pueden ver, ya nos da una perspectiva más importante. En el año de 1998 fue la COP 4, que fue celebrada en Argentina, que acá pues fue el Plan de Acción de Buenos Aires, que esta pues fue la flexibilidad en cumplimiento del protocolo de Kioto. La COP 6 PIS, que fue en Bonn, los acuerdos de Bonn. Esta es como única porque ya se había tenido una COP 6, pero esta fue una COP fallida porque no se llegó a los objetivos esperados, entonces era urgente abordar este problema, entonces se tuvieron los acuerdos de Bonn. Por eso, BIS es como la segunda. En la COP 7, que fue celebrada en Marruecos, se llegó a los acuerdos de Marruecos para las medidas para poder exigir el acuerdo de Kioto como tal, para poder presionar a los países que actuaran a favor de esto. Entonces, como pueden ver acá, hay cierta similitud que en los acuerdos que se van a realizar dentro de esta COP van a llevar el nombre, en algunas ocasiones, van a llevar el nombre del país anfitrión, como lo pueden ver. En la COP 9, ya nos vamos acercando, que fue celebrada en Italia, en Milán, se acuerdan los mecanismos de financiación para el cambio climático y el desarrollo sostenible. En la COP 10, que fue celebrada en Buenos Aires otra vez, fue una COP de la adaptación. Entonces, imagínense, estamos hablando de mecanismos de financiación, adaptación, desde hace mucho tiempo atrás.
y en la actualidad no se han puesto en marcha porque todavía se sigue luchando. En la COP13, que fue celebrada en Bali, Indonesia, acá se abordaron pilares fundamentales que fue la mitigación, la adaptación, la tecnología y el financiamiento, nuevamente. En la COP15, que fue en Copenhague, que acá fueron los compromisos voluntarios, que se tenía que delimitar los gases, no, los grados centígrados a 2, ¿verdad? Entonces acá ya nos acercaba un poquito más a lo que conocemos hoy como el Acuerdo de París, que más adelante lo vemos, pero acá nos mencionaba de los 2 grados centígrados, ¿verdad? Que ese era el límite que tenían en ese tiempo. Posteriormente, la COP18 fue celebrada en Doha, Qatar, que fue el segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto entre el 2003 al 2020, ¿verdad? Ellos tenían que ver de la forma en cuáles iban a ser esos compromisos y incluso hace 2 años todavía se está hablando de este segundo periodo. En la COP19 en Varsovia abordaron el mecanismo internacional de Varsovia sobre pérdidas y daños. Acá también otro término importante que se menciona hasta la fecha de las pérdidas y daños como tal. La COP20 que fue celebrada en Lima, Perú, esta pues ya nos brindaba una agenda de acción entre Lima y París, ¿verdad? Entonces, en el 2015 fue la COP21, esta fue celebrada en la ciudad de París, en Francia, y acá pues nos proporcionó uno de los acuerdos principales que se tienen hoy para las negociaciones, que fue el Acuerdo de París, que fue el compromiso de mitigación para todos los países y poder delimitar la temperatura a 1.5, ¿verdad? Por si escucharon el año pasado, mencionaban de que no se iba a cumplir como con lo acordado, que no iban a mantener vivo este objetivo, pero que al final a través del Pacto Climático de Glasgow, pues todavía a través de las intervenciones de ciertos países, pues se logró mantener vivo esta meta, si no, pues hubiese sido una COP fallida también. En el 2022, ok. Sin embargo, en la COP21 del Acuerdo de París, no se llegó a completar como todo el acuerdo como tal. Uno de estos fue el artículo número 6, en el cual pues nos menciona que los países eran mercados de carbono. Los mercados de carbono, los países del norte global nos podían como retribuir cierta cantidad por las emisiones que estaban provocando. Entonces, justamente esto quedó abierto y se cerró hasta ahorita en la COP26. En la COP22 en Marruecos fue la aplicación del Acuerdo de París. En la COP23 fue celebrada entre Bonn y Fiji, que fue el diálogo de Talanoa y el plan de acción de género. Acá también ya empezamos a hablar de género, lo cual pues fue un avance también muy importante, porque recuerden que el 80% de personas desplazadas por el cambio climático son mujeres y niñas, entonces afecta más a las mujeres que a nosotros como varones. En la de 2019 fue celebrada la COP25 en Chile, Madrid, justamente lo que les mencionaba, por los disturbios en Chile, por todos estos conflictos sociopolíticos que ocurrieron durante ese tiempo, fue trasladada a Madrid. Únicamente se celebró la COP26 y pues a través de esto ellos su principal objetivo fue una COP azul, una Blue COP, en el cual se impulsara la alianza de la ambición climática. Y en el 2020 se tenía que celebrar pues la COP26 en Glasgow. Sin embargo, pues por la pandemia de COVID-19 ya no se pudo realizar, ¿verdad? Entonces fue aplazado un año después de esto en el 2021. Esto en la COP, pues hubieron pues distintas intervenciones en las cuales tenían que llegar a acuerdos internacionales importantes. Sin embargo, todavía
que eran 100 millones de dólares que habían prometido justamente en el Acuerdo de París. Todavía no lo han entregado a los países del sur global como tal para que puedan apoyarse a través de los planes de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, solamente se logró el Pacto Climático de Glasgow como tal. Entonces, a través de esto, este año se va a celebrar la COP27, como ya les mencionaba, en Egipto, y pues todavía están como en este proceso, el gobierno todavía está en este proceso de poder ver y fijar cuáles van a ser las metas y objetivos de esta COP. Si va a ser una COP de financiación, de adaptación, de mitigación, de pérdidas y daños, o etcétera, ¿verdad? Porque hay muchísimos otros temas. Entonces, ya vamos terminando. Dentro de acá nosotros jugamos un papel muy importante, ¿verdad? Desde activistas, personas científicas y sociedad civil. Porque nosotros pues vamos a intervenir, por ejemplo, como activistas nos estamos involucrando en estos temas, haciendo proyectos, iniciativas, etcétera. Entonces estamos contribuyendo a que no se siga con la expansión del cambio climático, ¿verdad? Y por ejemplo, en este tema de la negociación, como una práctica de liderazgo, nos estamos acercando de cómo queremos que nuestros países actúen como tal, ¿verdad? Posiblemente muchas personas después se van a interesar como, no sé, en carreras posiblemente científicas, ambientales, etcétera, y puedan formar parte de algún ministerio de su gobierno. Entonces, desde ahí podrían aportar esta perspectiva, ¿verdad? Desde los temas que se van a impartir. O, por ejemplo, como jóvenes, pero era lo que les mencionaba, que nosotros no tenemos institucionalizada la participación. Por ejemplo, en Costa Rica, un ejemplo fue que iniciaron Costa Rica y México iniciaron Operación COP, que justamente el gobierno pues tomó en cuenta a juventudes delegadas para poder ser parte de las negociaciones. Quizá no específicamente como para hablar y negociar, porque eso le pertenece a los países, pero sí como apoyo técnico, ¿verdad? Y pues, y así, para poder redactar intervenciones, etcétera. Entonces, de esta forma, nosotros nos permite llegar a estos eventos internacionales, a estas conferencias, porque en caso contrario, podemos llegar solamente como observadores o como prensa, que es totalmente diferente la función de esto. Lo único que rescato posiblemente de las COPs son las alianzas, la creación de redes y cómo uno puede incluir otras iniciativas que se están realizando en otros países, en nuestros países, ¿verdad? Porque como juventudes no estamos como por parte del gobierno, o sea, fuera totalmente diferente la historia, ¿verdad? Pero no podemos hacer mucho. Entonces, justamente por esto, a través de nuestras iniciativas, proyectos que al principio les comentaba que valoro muchísimo más lo que se hace a nivel local y nacional, porque incluso a nivel local uno se acerca con las personas, las conoce, le dan a uno como esta retroalimentación de lo que uno está haciendo, ¿verdad? Y se ven los impactos. Y pues las científicas, ahí podemos ver al IPCC u otros actores pues que van a recomendar ciertos informes o ciertas soluciones climáticas y ambientales para poderse aplicar. Y desde sociedad civil, que también podemos ser nosotros, poder presionar, presionar, presionar y presionar. Entonces, justamente desde acá podemos actuar de diversas formas y justamente es necesario poder conocer esto, ¿verdad? Ya para las negociaciones específicas, pues ya es totalmente diferente esta relación, que pues ya va a depender de gobierno como tal y de los temas a tratar y de pues a quienes van a designar para que negocien. Por ejemplo, muchos países, o por ejemplo, Guatemala no negocia mucho en las conferencias internacionales o no se ve una presencia fuerte de delegación nacional de gobierno, sino que pues se adhieren a lo que dicen otros países. Y justamente esto pasó con la Asamblea de Medio Ambiente que pasó hace no mucho tiempo. Algunos países llevaban, hace 2 semanas, algunos países llevaban varias personas en la delegación nacional, tanto de apoyo técnico
como también para negociar, y otros países pues no tenían, apenas tenían uno, entonces una persona, y que solamente fue a dar el discurso en la parte de National Statement, en los discursos nacionales. Entonces pues ya entenderán, ¿verdad? Como es totalmente diferente. Lo único, por ejemplo, de los países de acá de Black fue Costa Rica, Colombia y Brasil, a los más activos. Entonces, ahí vemos la diferencia entre países. Entonces, eso ha sido, pues, mi intervención. Eh, Como les repito, yo estoy ahí con gusto para servirles y me pueden encontrar así en mis redes sociales, en todas eso sería todo. Y que yo con gusto, pues, los puedo atender y les puedo atender ahí con muchísimo gusto. Entonces, gracias por la invitación y espero de que haya sido como información bastante útil para poder conocer un poco más de la historia acerca del cambio climático, medio ambiente, desarrollo sostenible y las conferencias internacionales que yo sé que van a llegar hasta ahí. Entonces, gracias. Hola, hola. No, gracias a ti, José, por tu ponencia de este día, ¿verdad? Que nos has estado acompañando en esta tercera sesión de nuestro entrenamiento a nuestros voluntarios climáticos. Y sí, bueno, solo para retomar ciertos puntos que tú mencionabas, pues es de ponernos también ya en contexto nacional, analizar la importancia que tiene el Acuerdo de Escazú, que muchas veces no se toma en cuenta o no ha tenido la debida importancia por parte de información y por parte para que lleguen nosotros los jóvenes que somos mayormente los activistas. Y sí, ponerse a pensar también o analizar y hacer un análisis crítico en sobre por qué ciertos países de Centroamérica, como tú ya lo mencionabas, por ejemplo El Salvador, por qué no se ha ratificado ese acuerdo, sabiendo de la importancia que tiene nosotros que somos activistas sobre los derechos del medio ambiente. Y sí, también retomar otro punto de, bueno, la importancia de las conferencias internacionales que ya mencionabas, como Blanquita, que ya asistió a la COP26. Entonces, a mí me llamaba bastante la atención porque ahora el tema fue como bastante relevante, mayormente para los países de grandes potencias, por ejemplo, Estados Unidos y otros países más, ya que el tema se centraba mayormente en la reducción de las emisiones de gases de carbono. Entonces se hacía el llamado, e incluso me di cuenta cómo se hacía el llamado a Joe Biden porque él fue una de sus promesas de campaña, que iba a reducir, que él iba a aportar para poder reducir estos gases de efecto de estos gases y pues ya después del proceso, pues se veía que a dónde estaba ese cambio, ¿verdad? Entonces sí veía que en la COP26 pues sí se retomaron bastantes, y no solo Biden, sino que otros más presidentes que han establecido, han firmado ese acuerdo de poder reducir las emisiones. Pero bien, gracias José, y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Bueno, si ustedes tienen algunas preguntas, pueden alzar la mano, pueden abrir el micrófono o en el chat, como ustedes se sientan más cómodos. Así que aquí estamos atentos para cualquier pregunta que ustedes le quieran dirigir, aprovechando que tenemos a José, que tiene una gran experiencia en estos temas. ¿Alguna pregunta? No tengan miedo. Bueno, pues yo creo que todo ha quedado claro. Bueno, Blanquita, si no hay preguntas. Creo que quedó todo claro. Sí, creo que Eso quedó todo espero. claro, súper, me gusta. Blanquita, entonces te dejo a ti para tus... Va a dirigir ciertas palabras, Blanca, a todos. Bueno, se nos fue Blanca, creo yo. Pero bueno, bueno, en nombre de Blanca y de toda la asociación, de toda la organización de ECO 2030, bueno, lo principal es que le queríamos dar las gracias a José por tu intervención, por tu tiempo también que has puesto para
transmitirnos tu experiencia, tus conocimientos y que nosotros pues podamos ponerlas en práctica mayormente, que es lo más importante, no solo quedarse con el conocimiento, sino que también ya ponerlo a la práctica en nuestro país, en nuestro contexto nacional. Bueno, aquí está Blanquita, ya regresó. Te dejo, Blanquita. Solo tu micrófono. Gracias, Pau. Lo siento, las disculpas del caso. Se me había ahí quedado el pie en un... Bueno, muchas gracias realmente por tu participación, José. Agradezco mucho el tiempo que has tomado en este día y pues bueno, yo he aprendido mucho, yo he anotado aquí todo lo que pudiste compartir y pues te agradezco bastante y espero que no sea la última vez que podamos tenerte y nos puedas acompañar y pues seguimos aprendiendo y lo que mencionas tú que lo de las conferencias no solamente se queden hasta ahí, ¿verdad? Igual Pablo mencionaba, sino que continúe y sobre todo se haga esa red de jóvenes que puedan influir a los gobiernos y a las sociedades en general. Así que te agradezco mucho y pues ahora a continuación vamos a hacer una dinámica, pero más que dinámica es como un monitoreo, ¿verdad? De cómo hemos estado en las anteriores sesiones, qué hemos lo que estamos, bueno, lo que estamos aprendiendo actualmente y va a ser una serie de preguntas para ir compartiendo, voy a ir compartiendo aquí pantalla y voy a necesitar todo el apoyo posible de cada uno de ustedes. Vamos a ver, ahí estamos. Es para ir rondeando, como se dice a buen salvadoreño, el terreno. No, y bueno, acá es prácticamente una de las preguntas esenciales y que ustedes ya anteriormente han tenido la oportunidad de estar en la conferencia de cómo lograr ser un líder climático. Y pues ahora yo vengo a hacerles la pregunta. Y me gustaría que hubieran participaciones y levantara la mano y o si no en el chat, ¿verdad? Esta es la primera pregunta y es cómo lograr ser un líder climático. Pueden habilitar su micrófono, pueden activar la cámara y nosotros les vamos a estar escuchando, ya que es muy importante hacer ese monitoreo de cómo es que ustedes han aprendido, qué les ha parecido inclusive el tema y cómo ahora lo están aplicando hoy en día a su vida cotidiana y pues ustedes me dicen. Ahí les... Bueno, creo que... Roxana, Andrea y Jessibel Blanqui. Okay. Ay, también Catherine. Ahí si gustas, dale la palabra. Ok, adelante, Roxana. Gracias, ¿me escuchan? Sí, claro. Ok. Bueno, ¿cómo lograr ser un líder climático? Pues yo creo que así como el compañero que dio la ponencia hoy, yo creo que primero hay que estar bien informado del tema, así como él, y además tener conciencia sobre el medio ambiente y en cómo motivar a las personas a hacer lo mismo, porque no solo es algo de que se va a hacer porque se hace, sino que es algo que se va a hacer porque uno sabe que le hace bien al medio ambiente. Entonces, tener esa como fuerza de voluntad de no solo hacer lo propio, sino también motivar a los demás a hacer lo mismo, a tener esa conciencia. Excelente. Roxana, muy cierto lo que tú has dicho. Creo que cuando nosotros nos motivamos a nosotros mismos, podemos motivar a los demás. Y creo que si nosotros hacemos parte de ese cambio, los demás pueden unirse a ese cambio que nosotros vamos iniciando y vamos empezando como un líder climático. A ver, ¿quién más, Pau? Andrea Merino. Ok, lo que yo he rescatado de las ponencias, pues para lograr ser un líder climático, pues primero hay que ser comprometidos y responsables personalmente y con el medio ambiente, también tomando en cuenta de que hay que hacer un plan estratégico, elaborar, como lo dijo, no recuerdo muy bien el nombre de la primera ponente, pero elaborar planes, informarnos bastante sobre el tema para poder
compartirlo con demás personas y también pues formar como asociaciones o grupos, formar presupuestos para poder siempre ayudar en ese movimiento. Eso sería por mi parte. Excelente, Andrea, con lo que mencionabas de los presupuestos y los planes, súper genial, porque eso más adelante lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir poniendo en práctica. Y qué bien que lo mencionas, porque ya estamos como teniendo esa base y eso es lo más importante. Ok. Adelante, Yesibel. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que lo primero es tener la voluntad y estar totalmente convencido que pues que se quiere hacer un cambio para mejorar el medio ambiente y luego pues estudiar muy bien lo que tenga que ver con el clima o temas que queremos abordar para buscar la manera de transmitir el mensaje a los demás y claramente estar comprometidos pues con el medio ambiente. Excelente, Jezibel, muchas gracias por tu opinión y así es el compromiso ante todo. Y pues ahorita que nosotros estamos jóvenes, pues adquirir ese verdadero compromiso. También Lidia. Hola, buenas tardes. Yo considero que, como ya mencionaron las compañeras, sería primero el informarnos nosotros para poder informar a los demás. Comenzar con pequeñas acciones, dando el ejemplo. Y así como la mencionó María Santiago, que como que sacar lo mejor de los que están alrededor de nosotros con lo que mejor saben hacer. O sea, el ejemplo que me acuerdo que puso fue de unos estudiantes que hicieron las bolsas de tela que ellos recolectaron. Y ajá, o sea, fue algo que tal vez no les costó tanto y generó un buen impacto. Y lo que mencionaban también de generar asociaciones con otras organizaciones, empresas grandes, y lo de la narrativa personal también, que a veces no es tan recomendable hablar con puros números, puras estadísticas, sino contar las historias, las experiencias. Ya, eso, gracias. Cabal, creo que a veces nosotros nos identificamos, creo que también lo tuvimos la oportunidad de identificarnos bueno, ahorita actualmente con José, que él nos decía sobre su experiencia, y la anterior ponente que nos mencionaba que ella estaba ejecutando huertas sostenibles. Entonces creo que eso, y lo que mencionaba la anterior ponente, lo que tú decías, creo que el tener esas historias nos ayudan a nosotros para poder crear ese cambio que necesitamos como un ejemplo a seguir. No sé si hay alguien más que desee dar su opinión. No levantaba la mano, pero sí hay en el chat. Por ejemplo, Catherine Mártir dice adquirir conocimiento y tomar acción para reducir nuestra huella en el mundo. Además, Fátima Guillén menciona que se logra haciendo conciencia de las demás personas de la importancia del cuidado del medio ambiente, ya que es un tema que nos afecta a cada uno. Además, considero que hay que informarse de los problemas que se están viviendo en el medio ambiente y buscar una solución junto con el apoyo de más personas. Excelente, y también lo que retomaba era lo de las alianzas y asociaciones con otros movimientos y otras empresas. Creo que también nosotros ahorita que estamos empezando a formarnos, aprender sobre el tema de liderazgo climático, es importante que nosotros conozcamos sobre otras organizaciones y sepamos también el trabajo que están desarrollando. Y no replicarlo, sino que hacer, tomar conciencia de esos cambios que estas acciones están que se están llevando a cabo. Entonces, ese claro ejemplo lo vemos hoy en día y debido a la pandemia, pues todo se ha tornado a lo virtual, pero creo que desde nuestros hogares, creo que podemos hacer esa diferencia que necesita actualmente el mundo, entonces, y también el tema ambiental. Y pues vamos a ir a la siguiente para adelantar pues en el tiempo. Vale. Y aquí para ser más rápido, ¿qué cualidades debe poseer un buen líder? Aquí dos personitas voluntarias que me digan
2 o 3 cualidades que consideren que un buen líder tiene que tenerlas y que ustedes digan, esto soy y me identifico con estas cualidades, yo soy un líder y así nos lo pueden ir diciendo. Adelante, Adriana. Hola, buenas tardes. Yo considero que debe tener la iniciativa, la responsabilidad y ser una persona muy activa. Exacto, iniciativa, una persona activa. Creo que son uno de las cualidades más fuertes también que tiene que poseer un líder. A ver, quién más nos apoya? Bueno, en el chat, ahí están comentando, por ejemplo, iniciativa y compromiso, responsabilidad y carisma, visionario y compromiso, debe ser activo, empático, responsable, activista y comprometido. Totalmente válido todo. Excelente. Y creo que también el tema de la iniciativa, creo que ha sido el que más han mencionado y es bonito saber que ahorita que vamos adentrando al tema del liderazgo, el tema de la iniciativa ahora es fundamental para todos, o sea, independientemente seamos un líder climático, independientemente de cualquier ámbito que nos desarrollemos, necesitamos el tema de la iniciativa, el compromiso, inclusive en nuestros trabajos, creo que es muy importante recalcarlo. Y ahora que nosotros nos encontramos estudiando, es algo que nosotros como verdaderos líderes debemos de tener con nuestros compañeros y poder tomar esa iniciativa y poderlos apoyar. Vamos a pasar a la tercera, perdón. Y la otra es qué acciones debe realizar un líder climático. Hoy en día, y bueno, ahorita que hemos aprendido de todos los talleres anteriores, me gustaría que fuera una persona que me participara y me dijera, yo hoy en día estoy realizando estas acciones. Bueno, lo mencionaban en las redes sociales, estuvimos viendo los comentarios y las acciones que ustedes están llevando a cabo por el Día Internacional del Agua nos encantaron. Y una persona que levante la mano y me diga, yo estoy haciendo esto por nuestro medio ambiente y pues igual las personas que desean participar. Andrea Merino menciona que el reciclaje. Ok, el reciclaje. Andrea, no sé si nos puedes comentar cómo lo estás ejecutando, lo estás desarrollando, ya sea en tu casa o... Sí, bueno, pues yo siempre que salgo, la basura siempre la guardo en mi cartera, bolsa o en lo que tenga para no botarla, ya sea en las calles o si encuentro un basurero, pues botarlo ahí. Y lo que hago también, pues con las botellas plásticas, pues las reciclo. Y a veces mi mamá hace algunas manualidades, entonces, bueno, de esa manera. Qué genial y qué extraordinario. Inclusive a veces surgen de esas acciones, emprendimientos. Y creo que hoy en día es muy necesario que nosotros como jóvenes también tomemos esa iniciativa de quizás no solamente apoyar y crear esas acciones, también inclusive a nosotros, a nuestras familias, les pueda traer un beneficio, ya sea económico y todo lo necesario pues para ahora actualmente lo que necesitan nuestras familias. Y pues qué bonito saber de que se está ejecutando acciones a favor del medio ambiente y saber que nuestro equipo, ustedes que son parte de Eco 2030 UES, están ejecutando esas acciones, pues nos sentimos muy orgullosos de cada uno de ustedes y los motivamos a que sigan adelante y desarrollando estas acciones que impactan contra el cambio climático. Y bueno, para ir cerrando, yo creo que ya nos agarró la tarde, hasta la noche, puede decir. Pero gracias por quedarse hasta el final. Y esta es la última. Creo que para cerrar con broche de oro, la siguiente frase. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Esa es una frase de Nelson Mandela y con la cual, bueno, es un líder con el que me identifico mucho. Y bueno, Nelson Mandela fue un libertador de su pueblo y creo que ahora quiero dejarles ese mensaje, que ustedes puedan ser libertadores, ya sea quizá inclusive desde sus familias, ustedes puedan ser ese cambio que necesita el mundo y ya sea aquí a nivel nacional o en otros países, ustedes puedan ser líderes y puedan tomar esas decisiones más adelante. Inclusive si ustedes ya luego de acá de la universidad, ustedes se desarrollan como futuros profesionales, en sus trabajos ustedes puedan hacer esa diferencia y puedan libertar a todas esas personas que están ahorita
en diferentes situaciones, ya sea problemas, ya sea diferentes circunstancias. Y creo que un verdadero líder, lo vemos ahora en Ucrania, se sacrifica hasta el final por su manada, porque yo les digo manada pequeña a mi gente, ¿verdad? Cuando estamos ahí trabajando, inclusive el equipo de ECO, es sacrificarlo todo. Y creo que un verdadero líder, eso es lo primordial. Ustedes tienen que tomar decisiones que en ocasiones van a ser difíciles de tomar, ¿verdad? Pero si es por su pueblo, si es por su gente, a beneficio de su gente, tienen que tomar las decisiones correctas siempre. Hay momentos que nos vamos a equivocar, es cierto, pero creo que es importante que le pidamos la sabiduría a Dios, ¿verdad? Para poder actuar y tomar buenas decisiones y que esas decisiones las lleven a verdaderos frutos. Como lo mencionaba Andrea, pues ya ella está empezando con acciones y creo que si ella empieza desde su casa a hacer esas acciones, su familia se impacta. Creo que su mamá, sus hermanitos, independientemente ella esté impactándolos en estos momentos. Y ya sea, bueno, ahorita nos estamos enfocando en el medio ambiente, pero ya sea a nivel social, a nivel económico, en otros ámbitos de nuestra vida también podemos ser verdaderos líderes que liberten y sobre todo que supriman esas necesidades que hoy en día vivimos y que podemos palparlas. Entonces yo les dejo esta frase. Ahí me faltó el líder, ¿verdad? Pero que no les vaya a pasar eso a ustedes. Ahí esa es como una frase que me identificó mucho. Y pues siempre la trato de llevar aquí en mi matatito, ¿verdad? Como se dice, y pues tenerla siempre a la mano. Igual Nelson Mandela ha sido uno de los mejores líderes a nivel mundial y pues ahí les dejo esa frase y para mí ha sido un gusto poderlos acompañar el día de ahora. Igual a José, espero que todavía siga ahí pendiente también y a todos y a cada uno de ustedes por estar con nosotros y poder quedarse hasta la tercera sesión que hoy tuvimos y pues que nos sigan acompañando a las demás sesiones porque es importante que ustedes puedan adquirir estos conocimientos y que se conviertan en verdaderas acciones que impacten. Así que muchas gracias y pues un gran saludito. Bien, gracias Blanca y gracias también a José que ya se tuvo que retirar por motivos. Así que les deseamos una feliz tarde, gracias por su presencia acá y esperamos que hayan aprendido un poquito y que puedan ponerlo en práctica, que es lo más importante. Así que feliz día, cuídense. Gracias. Gracias. Muchas gracias. La foto, ay, no sé si aún todavía están algunos. Vamos a tomarnos la foto, se me había olvidado. Bueno, voy a apagar la grabación. Vamos a ver. Sí, ahí vamos, a ver si habilitan ya les digo.